Comenzamos a esta hora de la mañana Voces del Poder, este espacio de conversación aquí en CNN Chile Radio junto a nuestros panelistas invitados. Y hoy nos acompaña Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD. ¿Cómo está, Fernanda? Muy bien, gracias. Bienvenida. Y Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. ¿Cómo está, Marco? Sebastián, Fernanda. Bienvenido. Feliz Navidad para los dos también. ¿Cómo estuvo la celebración? ¿Bien? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Oye, partamos con la revisión de los temas en materia política. Lo comentábamos antes de la pausa, esta época del año es un poco más tranquila en las pegas en general, el ambiente es otro, pero en materia política no, sobre todo por la llegada del nuevo gobierno, ¿no? Y estamos en pleno proceso además de definiciones de parte del gobierno entrante de José Antonio Kast. Se están configurando alianzas, se están definiendo cargos incluso, y ya hay harto que conversar al respecto. Y ayer el Partido Nacional Libertario generó una serie de condiciones a la eventual incorporación al futuro gobierno de José Antonio Kast. Eso pasa por algunas definiciones programáticas, temas vinculados a la batalla cultural también, o la eventual nominación de Michelle Bachelet a la ONU, según lo que trascendió. Eso fue lo que se discutió ayer en el Partido Nacional Libertario. ¿Qué desafío plantea, Fernanda? Partamos por eso, para José Antonio Kast, este tipo de condiciones que ha puesto el PNL. Sí, bueno, primero que nada, es evidente que esta situación iba a llegar, ¿no es cierto?, en la cual, previo a la elección definitiva de Kast como presidente electo, se sabía que él había planteado esta idea de un gobierno de emergencia, dejando de lado ciertos temas, ¿no es cierto?, que eran los contingentes o los que no convocaban a la gran mayoría de la ciudadanía con una visión común, como son el tema de la llamada batalla cultural. Sí. Pero me parece que, a ver, mi visión es que creo que es un poco ingenuo pensar que ahora hay una definición de fondo o va a haber una definición de fondo en torno a eso. Yo creo que evidentemente el Partido Nacional Libertario respecto a esta negociación, posible negociación de una alianza, lo plantea así como ciertas líneas rojas, eso es lo que se dice comunicacionalmente, y no digo que no sea verdad, pero me parece que lo que hay detrás es más bien una negociación estratégica, en la cual, a mi juicio, al menos republicanos y nacional libertario estarían, a mi modo de ver, bastante contestes en muchas de las posiciones que hoy día pareciera que se estuvieran discutiendo. No es tan grande la distancia. No, yo creo que más bien hay mucha cercanía, creo que eso se nota en el caso de dos partidos que tienen una forma de comunicarse que es directa, es frontal, ¿no es cierto?, en las palabras de buena crianza. No creo que sean solo palabras de buena crianza, esto de como nosotros no venimos a negociar, sino que a apoyar desde Nacional Libertarios, ¿no es cierto?, cómo va a enfrentar este nuevo gobierno sus desafíos. Creo que hay mucha coincidencia en el tema de la agenda valórica entre ambos sectores. De hecho, si tú me preguntas, veo más distancia, ¿no es cierto?, entre lo que podría ser ciertos sectores como más evópolis respecto de lo que es el gobierno versus lo que veo con Johannes Kaiser y su tienda. Dicho eso, creo que las reuniones que tengan de aquí en adelante, y estas como preguntas un poco con las que podemos especular, si es que va a entrar o no Kaiser como al gobierno, o si es que va a haber un apoyo comunicacional, o si el apoyo se va a hacer meramente legislativo. Yo creo que más que si hay apoyo o no hay apoyo, es definir entre estos dos grupos, ¿no es cierto?, una estrategia política común para enfrentar lo que viene. Y sobre todo porque creo que esta idea de que haya alguien que tensione un poco la agenda legislativa en lo valórico y que esto no venga del gobierno, le permite a José Antonio Kast y al gobierno tener una convocatoria más amplia, dar, entre comillas, una mayor gobernabilidad y aún así poner sobre la mesa temas que para sectores importantes de republicanos son relevantes. Son importantes, claro. Sí. Marco. Sí, efectivamente, desde el punto de vista de la realpolitik, como le dicen, ¿no es cierto? Efectivamente, estas líneas rojas de las que habla Johannes Kaiser y su partido, sin duda tienen que ver no solo con convicciones programáticas que uno podría entenderlas, sino que tiene que ver con cálculo político, ¿no? Y por lo tanto lo que hay aquí es una doble estrategia, creo yo. Por un lado, lo que están buscando es negociar condiciones, ¿no? De alguna manera, negociar condiciones implica marcar identidad, ¿no es cierto?, hablarle a su electorado más duro, y eso es lo que está haciendo Kaiser cuando dice no al INDH, no es cierto?, a esta agenda que había desplegado el gobierno en materia de los temas del tratamiento de la sexualidad, de los establecimientos educacionales, ¿no es cierto?, y que tiene el aval del Ministerio de Educación, y por lo tanto, de alguna manera, hay allí una idea de negociar condiciones justamente para mantener identidad. Pero también creo yo que estas líneas rojas tienen una lógica de cláusula de salida, ¿no? En el sentido de que efectivamente esto le permite a Johannes Kaiser y al Partido Nacional Libertario
tomar la decisión, ¿no es cierto?, de elevar los costos de entrar al gobierno, cuando tú pones cláusula y dices, mira, si esto no se resuelve, yo no puedo entrar al gobierno. No es que no quiera, no puedo entrar al gobierno y por lo tanto es una manera de justificar el no hacer parte de un gobierno. Recordemos que José Antonio Kast, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, también decidió no entrar, no formar parte del gobierno y el Partido Republicano. Terminó siendo oposición. Terminaron siendo oposición y probablemente en eso está pensando también el Partido Nacional Libertario. Recordemos que no hay muchos cuadros dentro del propio partido, además de Johannes Kaiser, ¿no es cierto?, que puedan asumir de verdad funciones, yo creo, ministeriales. Entonces, hay una dificultad porque el gobierno de José Antonio Kast está planteando una lógica de un gobierno de emergencia, ¿no? Sí. Y ese gobierno de emergencia, creo yo que no dialoga adecuadamente con una agenda identitaria como la que está planteando Johannes Kaiser. Entonces ahí se produce de alguna manera una situación compleja de bloqueo, ¿no? Porque Kaiser y su partido quisieran avanzar en esa agenda identitaria, pero la lógica de un gobierno de emergencia evidentemente no lo va a permitir, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que genera, como digo, esta dificultad que se expresa en una suerte de cláusula de salida, ¿no? Sí. Que estaría intentando negociar, porque creo que lo están haciendo hoy día mismo, ¿no? Hoy día se está reuniendo con Claudio Alvarado, justamente por parte del gobierno del presidente electo, para justamente conversar sobre estos temas. Claro. ¿Y qué le puede aportar el Partido Nacional Libertario, Marco, en esa lógica del gobierno de emergencia que se ha definido José Antonio Kast? Yo partiría diciendo que es un error si José Antonio Kast incorpora a Johannes Kaiser a su gobierno, ¿eh? O sea, yo soy de los convencidos que tiene más que perder que ganar. Tiene más que perder que ganar. Se dice que no, que hay elementos que son, digamos, que convergentes, probablemente sí, pero evidentemente va a ser una dificultad, porque imaginémonos a Kaiser en el gobierno, ¿no es cierto?, disintiendo, tomando posiciones distintas de lo que el propio gobierno está planteando. Es como los parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Comunista, que muchas veces votaron en contra del proyecto del gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿no? Terminó siendo una complicación. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, aquí estamos observando también ese fenómeno. Por eso que yo creo que de alguna manera Kaiser, que podría quedar fuera si es que se aplica esta doctrina de que no puede haber parentesco, ¿no es cierto?, en la conformación del gobierno. Recordemos que su hermana, la senadora electa Vanessa Kaiser, va a asumir en funciones a partir del 11 de marzo como senadora por la región de la Araucanía. Por lo tanto, eso de alguna manera podría colocar en entredicho esta suerte de que no hay parentesco, de que no hay familiares en funciones, digamos, que tengan que ver con la toma en cara, digamos. Por supuesto. Entonces, de alguna manera es complicada esa situación en la que está hoy día Johannes Kaiser, y por eso yo creo que le podría ser de más utilidad a Kast afuera del gobierno que estando dentro del gobierno, para canalizar justamente, como decía Fernanda, a lo mejor algunos temas de agenda, tener una posición crítica, pero evidentemente no teniendo que estar en un pie forzado dentro del gabinete. ¿Coincides tú, Fernanda? Coincido. Insisto, eso sí, en que creo que esto es más coordinado de lo que parece. Creo que es más bien deliberado. Por supuesto, en política cada uno está midiendo fuerzas, por lo tanto nadie se está entregando a favor del otro. También hay una mini pugna un poco entre quién controla, ¿no es cierto?, ese sector más de molestias de la población, ¿ya? Respecto de tu pregunta anterior, yo creo que el petitorio o las líneas rojas también que plantean Nacional Libertario es como decimos los abogados, si te deben 200, demanda por 600 para que transemos en 200. Entonces yo creo que es pasado para la punta, porque tiraron todo arriba de la mesa, ¿no es cierto? Dijeron el tema identitario más duro de la hormonación de niños, por cierto, además eso es algo que, ¿no es cierto?, convoca, yo creo, un cierto consenso nacional, pero tiraron también el tema de la ESI, ¿no es cierto? Y también, fíjate tú, donde sí creo que pueden lograr y puede haber una concesión, decir, como esto sí, pero esto otro no, es respecto al estado de sitio en Araucanía. Creo que ahí puede haber un tema en materia de seguridad que el Nacional Libertario se lo apropie como algo muy que es un anhelo de ellos y que el gobierno, en cierto modo, encuentre un espacio político para poder apoyar aquello, manteniendo la alianza en pie con el sector más liberal de la derecha. El problema que tendría que hay un desfase de tiempo, porque recordemos que José Antonio Kast empieza a gobernar a partir del 11 de marzo. Tendría que hacer estas concesiones ahora, no siendo presidente en funciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, los acuerdos y las palabras pueden formar parte de un buen entendimiento, pero si esto no se concreta
luego, ¿no es cierto?, una vez asumido el gobierno, ¿qué es lo que podría decir Kaiser? Entonces, bueno, no se cumplieron las condiciones. Por eso yo hablaba de la... Es jugar con fuego. Es jugar con fuego, Es claro. jugar con fuego, sí. Estamos con Fernanda García y con Marco Moreno aquí en Voces del Poder. Y a propósito de eso, ¿cómo ven los tiempos también para José Antonio Kast, dado los plazos que se autoimpuso? Estamos a la vuelta de la esquina ya con enero, ¿no? La próxima semana empieza a correr estos 15 días, porque el 15 de enero se supone que ya debería estar conformado más o menos el gabinete. ¿Cómo ven esos tiempos para la conformación del gabinete y en función de los nombres que han trascendido? Les dejo planteado ese tema para el regreso de la pausa. ¿Les parece? Vamos a seguir conversando junto a Marco Moreno y Fernanda García aquí en Voces del Poder. Nos vamos al corte y ya volvemos con más. Seguimos en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio, en vivo, 9:53. Estamos junto a Marco Moreno y Fernanda García. Y antes de ir a la pausa, Fernanda, hablábamos de estos plazos que empiezan a correr ya para dar señales sobre el gabinete. Si es que no anunciarlo completamente, el plazo se lo autoimpuso el presidente electo y su equipo, que al 15 de enero ya estaría más o menos conformado aquello. ¿Cómo ves tú esos tiempos para el presidente electo y su equipo? Yo creo que lo que se ha podido observar del trajín en la famosa moneda chica, ¿no es cierto?, es que están trabajando, valga la redundancia, arduamente en eso. Me da la impresión de que se van a tener con relativa certeza cierta cantidad de nombres de aquí al 15. No creo que sin apuro ni cosas de último minuto, porque siempre la política es así. Sí. Pero me da la impresión de que incluso si faltaran nombres de consenso, se puede recurrir, lo digo yo, se ha comentado bastante la posibilidad de que se recurra a triministerios o biministerios, situaciones que son compartidas, ¿no es cierto? Y por lo tanto permiten no tener que disponer de tanto nombre tanto nombre de consenso, porque por candidatos hay muchos. Y el tema es cómo, un poco la dificultad que tiene articular una alianza que tiene diferencia y que tuvo una campaña tan dura dentro de todo, porque ahí quedan heridas, ¿no es cierto?, que hay que sanar. Yo siento que se han ido trabajando, por lo menos a nivel técnico. Me da la impresión de que los que son los cuerpos técnicos, los mandos que no son las primeras líneas, ¿no es cierto? Yo creo que hay harto consenso. Me imagino que los partidos van a tener o están teniendo un rol muy relevante. Pero en las figuras políticas, claro, hay que combinar una especie de experiencia, tino político, pero a la vez que transmitir confianza a las bases. Y sobre todo, un poco lo que conversábamos también entre medio, a las barras bravas de cada sector, ¿no es cierto? Porque claro, ahí sí está la pasión y eso es lo que vamos a ver. Esa yo diría es la pregunta. ¿Cómo va a ser cada partido capaz de gestionar esas barras bravas de aquí al 15 de enero? Porque lo técnico ya está más bien zanjado, yo creo. No es tan fácil, Marco. No es tan fácil. Efectivamente, José Antonio Kast había hablado durante toda su campaña de una cuenta regresiva, ¿no? Quedan tantos días para que se vayan, quedan tantos días para que vayamos a asumir el gobierno. Y ahora cuando los presidentes son electos empieza una cuenta progresiva, ¿no? Quedan 10 días para que nombre el gabinete, quedan 15 días para que tome estas decisiones, y por lo tanto cambia la lógica. Yo creo que son 3 factores de todas maneras los que van a estar influyendo en la conformación de los nombres que hay que tener antes de la fecha del 15 de noviembre, que fue un plazo autoimpuesto por el propio equipo del presidente electo. En primer lugar, la aritmética parlamentaria. Recordemos que el gobierno tiene una suerte de mayoría diversa en la Cámara de Diputados, pero no le garantiza con eso efectivamente poder generar unas condiciones de gobernabilidad, sobre todo con esta situación incierta del Partido Nacional Libertario, lo que haga el PDG. Tiene 8 diputados, es cierto que el Partido Republicano es la bancada más grande, que tiene 31, pero evidentemente es una mayoría diversa. Y por lo tanto la gran pregunta ahí es si esos elementos van a estar considerados de la aritmética parlamentaria en la definición. En segundo lugar, creo que el factor que sigue respecto de esto es el equilibrio en la derecha, ¿no? O sea, cómo ordena su gabinete, más bien con el 24% con el que ganó en primera vuelta, o más bien es un gabinete que se parece más al 58% con el que ganó en segunda vuelta. Entonces eso implica un equilibrio dentro de la derecha importante, ¿no? A quiénes les va a asignar funciones, cómo negocia cómo negocia Republicanos, con Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI, Bópoli y los otros partidos, los demócratas y amarillos que formaron parte, ¿no es cierto?, de quienes apoyaron a José Antonio Kast. Y el tercer componente, creo yo, clave para la conformación del gabinete es la capacidad de gestión. O sea, se requiere también un elenco diverso. La homogeneidad sirve para poder coordinar fácilmente, ¿no es cierto?, la toma de decisiones, pero también pierde la capacidad de poder enfrentar los desafíos con otras perspectivas. Si el gobierno se nutre demasiado
de lo que dicen ahora, porque dicen que pasó el eje de Pío IX, ¿no es cierto?, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile a la Universidad Católica, en la Alameda. La Alameda, ¿no es con cierto? Portugal. Entonces, de alguna manera, si es demasiado homogéneo ese gabinete o los asesores, pierde la capacidad, ¿no es cierto?, de introducir diversidad, de introducir otras miradas, ¿no es cierto?, de quedarse solo en la autocomplacencia, como por contraste pasó con este gobierno. El gobierno actual, si uno de los problemas que tuvo fue la conformación de un equipo demasiado, ¿no es cierto?, centrado en lo que eran sus propias agendas, lo que eran sus propios, ¿no es cierto?, narrativas, y por lo tanto eso le quitó capacidad de contraste, ¿no? Entonces Sí, esos son los problemas que yo creo. Sin duda, Fernanda. yo lo quería abordar por el lado de la narrativa, estoy totalmente de acuerdo. Creo que no solamente porque uno lo ve mucho como desde el punto de vista del cuoteo político, de cómo dejo contento a mis distintos aliados, a los que convoco a formar parte de este gobierno, que es un espectro muy amplio dentro de la derecha y el centro. Pero es más que eso, es la capacidad de construir una narrativa que le permita al presidente mantener cierto, bueno, ya sabemos que la popularidad cae abruptamente, pero mantener cierto grado de conexión con la ciudadanía, que sí ha sido una fortaleza que ha mostrado Kast. Se dice mucho a partir de la experiencia, un equipo comunicacional potente, ¿no es cierto?, Costaval, etcétera. Pero más allá de eso, eso ha sido, entre comillas, una calle o unas redes, como tú quieras ponerlo. Eso, con grupos muy homogéneos, se pierde, porque hay una endogamia narrativa. Y eso, Claro. en el fondo, Y es un riesgo. comunicacionalmente es muy importante, porque yo creo que la mitad, producto de que las expectativas son muy grandes, en este gobierno, todos los gobiernos el tema comunicacional es importante, pero en este gobierno va a ser fundamental la capacidad de articular una narrativa que a la gente le permita tener más paciencia para ver que los cambios no operan. Los cambios que se prometieron, ¿no es cierto?, en muchas dimensiones, no operan con la rapidez, pero sí dar señales comunicacionales fuertes de que se está trabajando en ese sentido. Y eso se da desde la diversidad. Y en el gabinete se van a dar esas primeras señales, me imagino yo, ¿no? ¿Cómo ven esos nombres, por ejemplo, que han sonado hasta ahora? Los de Claudio Alvarado en Interior, los de Francisco Pérez en Cancillería, un García Ruminot en las Express. A mí me parece que es más fácil generar diversidad en la arquitectura del gabinete, que es lo que me preocupa más en el equipo del segundo piso. Ajá. Los segundos pisos han sido importantes. Insisto, veamos por contraste lo que pasó en este gobierno, Sí. en el actual, ¿no es cierto? Las dificultades que ha tenido ese equipo que le entrega asesoría al presidente. Yo creo que si ahí no hay diversidad también como hay en la arquitectura gubernamental, se va a perder, ¿no es cierto?, la posibilidad de introducir otros elementos que permitan reducir la sequera situacional. Todos los gobiernos tienen sequera situacional, pero cuando tú tienes demasiada homogeneidad, lo que haces es aumentar esa sequera, porque todos Claro. te dicen más o menos lo mismo, y estamos haciéndolo súper bien, y vamos para adelante, presidente, pero si es que efectivamente tú no eres capaz de introducir eso, por eso que me preocupa además lo que pueda pasar con la conformación del segundo piso, que es el ámbito en donde se toman las principales las decisiones de asesoría que se le entrega al presidente. Claro, y qué espíritu se plasma ¿De ahí, dónde, Fernanda? ¿De dónde se nutren estas figuras que van a estar en la primera línea? Es decir, ahí claramente hay que tener una astucia política y experiencia para elegir figuras como los nombres que mencionabas tú, pero más que esos nombres, ¿de qué se van a nutrir su relato? Eso me parece relevante. Ahí sí es donde yo creo que se juega un poco el éxito, gran parte del éxito, por lo menos de los primeros 3 meses de gobierno. 3 meses, sí. Oye, pasemos a otro tema. Comentemos rápidamente lo que ha ocurrido con la embajadora Pacarati, la embajadora chilena en Nueva Zelanda. Esta declaración a través de un posteo en donde apoyaba la libre determinación de Rapa Nui generó reacciones, ¿no?, y hartas críticas también, de hecho un reproche también desde Cancillería. Brevemente un repaso de lo que ha significado este episodio, Fernanda. Bueno, mi opinión un poco viene sesgada desde el derecho, ¿ya? Yo tengo que decir que me parece que habría que pedirle, o sea, ya debería haber cesado en su cargo la embajadora. Lo digo porque todas las autoridades pueden cometer errores, sin duda, pero cuando el error consiste en mostrar una abierta no comprensión de la esencia de la función pública que a uno le toca desempeñar, en este caso, representar al Estado de Chile ante la comunidad internacional y plantear la posición oficial del Estado de Chile ante la comunidad internacional en temas que son internacionalmente relevantes. Cuando eso no se entiende, no es un error excusable. Es decir, se agradecen sus excusas, que bien que hicieron una reprimenda, pero me parece que lo que corresponde es que ella dé un paso al costado, ¿ya? En este sentido, como que creo que también es una señal importante tomar en cuenta lo relevante que está siendo la agenda internacional para Chile y para todas las políticas internas. Entonces, no es trivial, tanto respecto de cómo se está yendo este gobierno, respecto de la administración que viene. El ejercicio profesional del cargo es una señal de alerta lo que estamos viendo con esta embajadora. Es importante que se fuera por el error gravísimo. Fíjate tú que en el derecho internacional es tan importante que si un presidente
tiene un exabrupto, este no es el caso, es una embajadora, Sí, gracias sí. a Dios. Pero si es un presidente el que se equivoca, lo que él dice, por ejemplo, si un presidente dice el tema de las fronteras con Argentina está zanjado, eso constituye derecho, es fuente de derecho, puede borrar Lo vimos en La Haya, por décadas ejemplo, de ¿no? negociaciones En los con una juicios. palabra maldicha, por lo tanto es grave. Y además es grave respecto a la señal que se da de los futuros nombramientos. ¿Cómo va a articular la nueva administración? Bien. Nombramientos a partir de esta señal sería importante. Marco. Sí, yo creo que completamente de acuerdo con lo que dice Fernanda, lo dijo también antes en la entrevista con el ex canciller Moreno que tú entrevistaste. No hay aquí espacio para explicaciones, creo yo. En política cada vez más las formas son el fondo y creo que aquí hay un error que otra vez el gobierno, ¿no es cierto?, dilata, no toma una decisión acertada en un momento. Efectivamente debería haberse pedido la renuncia. Esto se compara con, por ejemplo, si un embajador en España hubiera planteado la autonomía de Cataluña, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, no hay espacio, pero lamentablemente esta es la impronta del gobierno que está terminando su mandato, ¿no es cierto? La incapacidad de tomar una decisión, de establecer con mucha claridad la responsabilidad, aquí hay responsabilidad política y evidentemente creo que no es tolerable, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, no se ha hecho nada consistente a este respecto. Oye, cerremos la conversación, Marco, Fernanda, con una pequeña definición sobre lo bueno y lo malo en política en 2025. Nuestra sección Voces del Poder concluye con un análisis y un balance también de lo que ha sido este año. Fernanda. Ya, lo estamos bueno, contigo. creo yo, claramente, nosotros lo damos por sentado, pero como el ejemplo de democracia en las elecciones, la participación ciudadana, Muy bien. me parece muy bien. Hay Creo coincidencia en el que, panel. sí, creo que ya que el gobierno está dejando su cargo, es justo también hacer un reconocimiento a dos hitos, porque eso me va a permitir ir a lo malo, no es porque yo quiera poner lo malo por delante, pero lo bueno me parece notable, tanto que se discute del legado, cuál es el legado del actual gobierno, Sí. creo que van a quedar para la historia, ¿no es cierto?, el acuerdo en materia de pensiones. Y me parece que también el tema de Xochimilco Codelco, el presidente Boric ya pasó a la historia con ese solo hecho, digamos, con el pragmatismo, decía hoy la editorial del Mercurio, con el que él se enfrentó el tema, la capacidad de tener una decisión técnica, sustraerla de lo político con todo lo que eso puede significar. Sí. Y eso a lo malo. Lo malo cuando se le olvida, parece, a todo el espectro político, pero en particular cuando uno pide autocrítica del oficialismo que está saliente, ¿no es cierto? Lo que busca es que haya convicción de estas buenas medidas que se han tomado y que a la vez haya coherencia, porque en el fondo nosotros hasta hace poquito todos los candidatos, ¿no es cierto?, a presidente tenían un programa similar. Otra cosa muy buena de 2025, que pareciera ser que la sociedad política, o por lo menos la élite política, tiene mayor consenso. ¿Están realmente orgullosos de eso o avergonzados? Y lo comento porque los puntos negros vendrían a ser ley de amarre, eliminación de la glosa republicana y que a mi juicio es la más bochornosa, el tema de la dilación en la tramitación de la multa para votar. Ajá. Entonces ahí ojalá hubiera un mayor empoderamiento respecto de las virtudes republicanas que han sido capaces de mostrar en algunas etapas y dejar de lado esa forma de actuar ahora que les toca hacer oposición. Y confluyen esos ejemplos ahí en esa síntesis. Marco, tu turno. Yo creo que lo bueno tiene que ver, coincido con Fernanda, en que este año las urnas hablaron, ¿no es cierto? Y lo hicieron de manera muy poderosa. En una hora tuvimos los resultados, o sea, eso habla de la Valioso. ejemplaridad, del funcionamiento de la democracia formal, por lo menos en Chile, y por lo tanto tenemos que estar contentos con eso. Lo malo, creo yo, tiene que ver con el clima de polarización que se instaló durante la campaña, durante todo este año 25, que esperemos que no logre permear lo que va a ser el 26, aunque ya se avisora, ¿no es cierto?, que va a haber una oposición con un estilo más frontal. El Partido Comunista Así ha hecho parece. un anuncio. Ojalá hubiera dos. Claro, ojalá, es justamente un buen deseo que haya dos o varias oposiciones para poder enfrentar de mejor manera los desafíos que tiene el país. Marco Moreno y Fernanda García con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido. Gracias. Que tengan felices fiestas de Año Nuevo. Igualmente. Gracias, Fernanda. Gracias, Marco.